Hermosa mi comuna se ve desde lo alto Locañas, por Rojas Magallanes bajé y así llegué a Vicuña. Mi amor, sin dar explicación, se fue sin ninguna razón. Y sigo caminando otra vez, buscando en los jardines hortensias y rosales, violetas y jazmines. La veo entre flores. Estamos con un gran actor, un gran profesor, patrimonio humano de la comuna de La Florida, que nos va a hacer un relato de su participación en la historia de la villa. Él es don Luis Lassen, que fue director de la tan recordada Escuelita de Madera. Luis. Tal como dice Nelson, soy una reliquia viviente. En 1971, luego de la llegada a la Villa O'Higgins de Matilde Tirado, que fue directora de la escuela Marcela Paz 385, y de Carlos Puentes de la 422, le correspondió hacerme cargo de la escuelita, tal como dices, de madera de la Villa O'Higgins. Una escuelita muy privada, no tenía un solo vidrio cuando llegamos, tampoco había ningún tipo de comodidades, los baños eran de cajón, eran una pequeña construcción de madera que en vez de tapa tenía unos gangochos de sacos de papa que tenían que ocupar los alumnos y las profesoras. ¿Quiénes eran las profesoras? 23 alumnas del último año de la escuela normal que estaban haciendo su práctica supervisada, es decir, hacían clases y a fin de año, según como estuvieran sus notas, recibían el título de profesora. Jóvenes, hermosas, según las apoderadas, estas eran las niñas más bellas que pudimos encontrar y que sin embargo para nuestros alumnos fueron la vieja. Creo que de ahí es conveniente recordar los trabajos que se hicieron, para lo cual contamos con el apoyo importantísimo de nuestra comunidad. La gente que empezó a colaborar, los padres, las mamás que llegaban con una plantita, con un palito, con un pedazo de plástico para reemplazar los vidrios de la ventana. Afortunadamente hubo en ese tiempo, 1971, gobierno de Salvador Allende, los trabajos voluntarios. Ahí los días sábados la gente dejaba sus pegas para dedicarse a trabajar por la comunidad, a trabajar por los demás. Entonces tuvimos, por lo menos en 2 ocasiones, a grupos de gente que venía a hacernos linda la escuela, a hacernos un cierre perimetral que no lo tenía de alambre solamente, pero cierre al fin, de construir, de llenar las ventanas, aunque fuera de plástico, pero que eso evitaba que el viento se metiera por ellas. Llegaron a ayudarnos a poner más plantas, a instalar luz eléctrica, en fin, a dejar la escuela mucho más limpia. Así estuvimos hasta septiembre de 1961, en que se entregó el nuevo local en el sector 3, en la calle San Luis o Sotero del Río. Nosotros fuimos a verla cuando la estaban construyendo, cuando se hicieron los heridos, luego los cimientos, cuando empezó a crecer. Es decir, siempre decimos que nosotros parimos ese colegio. Creo que eso es lo más importante que te puedo decir. Ya, dale. Y empezó la tarea de formar los cursos. Había mucha gente de distintas edades que jamás había ido a la escuela.
Entonces formamos 5, 6 primeros años, fueron pocos, 7, 8, hasta llegar nada menos que a 13 primeros años. Lo suficiente como para llenar una jornada completa y más encima que dar un curso para la otra. 13 primeros años, 4 segundos, 2 terceros años, 2 cuartos, un quinto y un modesto sexto año con algo así como 18 alumnos. Los primeros, en cambio, estaban completos con 45. Eso sí. Sus uniformes, me encantan sus colores, me gusta verlos desfilar, me emociona cuando empiezan a actuar. Junto con la llegada de los nuevos pobladores a la Villa O'Higgins, nació la organización de estos, formándose la primera junta de vecinos. Presidió en el comienzo de esta naciente junta de vecinos el señor Rosamel Espinosa. De inmediato se procedió a organizar y formando los comités de manzana con un delegado y subdelegado. La tarea era inmensa. Había que gestionar el agua en los sitios, la pavimentación de las calles y pasajes, traer las líneas de microbuses al sector y muchas cosas más. En este panorama también llegó la tragedia. En un paisaje lleno de mejoras con techos de fonola, en su gran mayoría, y sin agua, el fuego consumió en pocos minutos el esfuerzo de los vecinos en un par de oportunidades. Se llamó a formar una brigada de bomberos un par de veces y no hubo respuesta masiva. Al tercer intento, nuevamente se planteó la necesidad urgente de contar con voluntarios preparados para estas emergencias. Fue así que el tercer llamado concurrieron 41 vecinos, muchos de ellos delegados y subdelegados de manzana. Una fría noche de junio, a la escuelita de madera que existió en el lugar que hoy ocupa el CEFAM de la Villa O'Higgins, le cupo la responsabilidad de hacer el llamado y organizar a los vecinos: Luis Mariano Nostroza, Ramón Civit, Carlos Parraguirre y Nelson Vidal. Contando con un gran apoyo de los vecinos, pronto se levantó una modesta mediagua en el terreno de Santa Julia y se levantó la Torre de la Sirena, que fue entregada por el intendente de la época. Este apoyo también se vio cristalizado en una campaña para la compra del carro de bomba, el que fue adquirido al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Ya éramos la cuarta compañía de bomberos de la Florida, la cual durante casi 10 años prestó servicio a la comunidad. La vida de la cuarta compañía de bomberos se detuvo al entrar en una gran crisis económica y de desabastecimiento de recursos. Varios cuerpos de bomberos fueron anexados a otros que sí contaban con recursos. Es así que el Cuerpo de Bomberos de la Florida pasó a ser Unidad La Florida a cargo del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa por un corto periodo de tiempo, para pasar a la anexión definitiva. La nuestra fue disuelta en un doloroso día cuando nos preparábamos a celebrar nuestro 10º aniversario a comienzos de 1978. Su inventario pasó al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
y nuestro glorioso carro Mack volvió a su sala de origen, donde fue restaurado y hoy es parte de la colección de reliquias del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Hoy vaya nuestro sincero homenaje a aquellos que escribieron esta hermosa historia de honor y abnegación. Bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos Soy una pobladora, una de las primeras pobladoras de aquí, de la Villa O'Higgins. Cuando llegamos acá, estaban haciendo el alcantarillado. No había nada de nada. Llegamos a poblar, llegamos colonizadores. Por supuesto que no había tampoco policlínico ni nada que fuera de salud. Era muy lógico. Teníamos que ir al Bellavista con las criaturas, con todo afuera. Claro. Pero fuimos bien recibidos, bien atendidos. Yo no me puedo quejar. No le digo, yo no soy quejona tampoco. Y después en la unidad vecinal 22, que está en Sotero del Río, ahí venían médicos, pero no era un lugar, no era un policlínico ni era nada, era una junta de vecinos, y ahí atendía el médico. El doctor Infante fue el primero que interactuó con nosotros. Muy buen médico, no sé qué será de él ahora. Y de ahí después se siguió pidiendo, no luchando porque es fea la palabra, pero se siguió pidiendo para un policlínico porque ya la población, la villa fue creciendo. Por supuesto, yo también cooperé al crecimiento porque aquí nació mi hijo menor. Sí. Nosotros acá por los centros de madre nosotros necesitamos una atención para los niños. Y resulta que de ahí vino el doctor Mardoni, fuimos al Sanatorio El Peral, hablamos con el director, don René Díaz, y de ahí nos mandaron los profesionales para que lo hicieran un curso a nosotros. Y aquí nosotros, como la Junta de Vecinos la teníamos a disposición de nosotros, porque trabajamos con ellos, entonces ahí nosotros empezamos a trabajar acá y hicimos cursos. Con la pura presidenta de cada centro salió una voluntaria. Fue todo voluntariado y todo lo que hicimos acá fue todo por los vecinos. Y ahí empezaron a llegar los jóvenes que eran estudiantes a hacer sus prácticas, que venía Francisco Mardona, Luciano Villanueva, sí. Ricardo Ayala, también Hermosilla. El doctor Hermosilla era de adulto. De dentista, que nos mandaron por salud y picado la araña. Después llegaron niñas del curso de Sotero del Río acá, entonces ya nosotros empezamos a ser voluntarias y a trabajar con el profesional, o sea, hacíamos de ayuda a leche, pero se les daba leche a los niños. Un lácteo. Un bar lácteo. Un bar lácteo. Un bar lácteo. Le hacíamos el desayuno a los niños, o sea, los que llegaban temprano se les daba desayuno. E incluso los estudiantes que venían acá ya, que eran de Sotero del Río, los jóvenes, también se les daba. Conocí el consultorio en precarias condiciones acá en el Sotero del Río. Y se cambió a Santa Julia porque tenía mucha cantidad de público, pero
era muy artesanal. Y allá se entregó un consultorio precioso que tenía más amplitud y bien atendido al público. La parte que yo tengo que contar es cuando nosotros nos trasladamos del consultorio Villa O'Higgins, se puede decir el viejo, ¿ya? Que estaba en Sotero del Río. Nosotros nos vinimos en febrero del año 78. Ese cambio fue porque el consultorio era muy pequeño, no tenía las condiciones óptimas para trabajar nosotros como funcionarios y atender con nuestra mejor disposición a nuestros pacientes, ¿ya? En ese consultorio, por lo menos cada una semana, un mes, se robaban la leche, ¿ya? Entonces esa fue una de las razones también porque nosotros nos cambiamos. Nos vinimos acá a Santa Raquel con Santa Julia, donde era un local que estaba habilitado para jardín infantil. ¿Ya? En ese momento, cuando nosotros nos vinimos al consultorio, nos cambiamos nosotros, me acuerdo, en carretilla, en carretela, en triciclo, en lo que estaba más a mano, o caminando con las cosas, ¿ya? Y con ayuda de la comunidad. No éramos tantos funcionarios en ese tiempo. Y cuando supo el hospital, la dirección de la atención primaria del Hospital Sotero del Río, se enojó mucho. Pusieron el grito en el cielo por el cambio que nosotros habíamos hecho. Incluso cambiaron a la directora, que era la señora Esdemona Más, y a la enfermera, la señora Victoria. Las sacaron de raíz. Y ahí pusieron un director que según ellos era un doctor, era un dentista, el doctor Juan Mediano, que era muy estricto. Y en realidad que fue súper estricto, pero fue muy buen jefe. ¿Y qué cosas más? Tengo muchas cosas que contarles, que yo anduve muchos años en terreno, conocí mucho la comunidad, conocí mucho a la gente con la que yo trabajé y también con la que estoy conviviendo cada día acá donde yo vivo. Porque además de que yo fui funcionaria, ahora voy a ser usuaria. Y yo me alegro de haber trabajado en el CEFAM Villa O'Higgins.
señorita, estoy en el 14 y ya pagué las cuentas. ¿Necesita algo más? Tráeme huevo, pavo, harina tostada, miel, condimentos, calcio y la vitamina C. No será mucho. Mejor vente para acá y después de comprarlas tomamos un drink como te compuesté. Ah, donde la señora que dice, yo tengo rico y heladito. Ahí mismito, ¿cómo olvidarte? Ya querida, nos vemos media hora más. ¡Chao! Yo soy de la Florida, caramba, lo digo con alegría. Juntémonos en el 14, mi vida, todos los días. Juntémonos en el 14, mi vida, todos los días. Por el Paseo Cabildo, caramba, hay ferias artesanales. Se juntan chiquillas lindas, caramba, los colegiales. Yo soy de la Florida, caramba, lo digo con alegría. Y el Serafín Zamora, caramba, los restaurantes, las pizzas y los glotones, caramba, los comensales. Y el Serafín Zamora, caramba, los restaurantes. Y por Vicuña Maquena, caramba, los comerciantes. Los bancos, las financieras, caramba, los ambulantes. La familia que la lleva son los Venegas. Tupi, 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 tupa. Yo soy de la Florida, caramba, lo digo con alegría. Juntémonos en el 14, mi vida, todos los días. Juntémonos en el 14, mi vida, todos los días. Por el Paseo Cabildo, caramba, hay ferias artesanales. Se juntan chiquillas lindas, caramba, los colegiales. Yo soy de la Florida, caramba, lo digo con alegría. Y el Serafín Zamora, caramba, los restaurantes, las pizzas y los glotones.